Análisis de la carrera de Australia. ¿Por dónde empiezo? ¿Por la victoria de Raúl Fernández? ¿Por la remontada de Marco Bezzecchi? ¿Por ese podio de Dillan Antonio que yo tampoco me lo esperaba? ¿O por Pecco Bagnaia? Y es que en esta carrera nos hemos quedado huérfanos de Marc Márquez, sí, pero no nos hemos quedado huérfanos de todas las cosas que han sucedido, y es que ha habido un montón de acción, de adelantamientos y de salseo en pista. A ver, y si tenemos que hacer un análisis de este gran premio, vamos a empezar hablando de Pecco Bagnaia. ¿Que es verdad que hay poco que decir? Sí. Pero también es verdad que, ya que tengo este espacio para mí, me gustaría expresarme. Se está hablando mucho de que Pecco Bagnaia está haciendo todo lo que está haciendo de manera deliberada, que lo único que quiere es quedar de los últimos, es intentar que lo eche Ducati. Sinceramente, es algo que no me lo quiero creer. Yo respeto si alguien dice, pues yo sí creo que Pecco Bagnaia lo está haciendo a propósito, tal y que cual. Es verdad que la situación da mucho que pensar. Y ahí no lo voy a negar. Y en cuanto a todo lo que se está hablando de Ducati, de las piezas, pues mira, sinceramente yo creo que es verdad que la GP25 ha salido peor que la GP24 y firmemente pienso que esta evolución pues ha tenido más involución que evolución, ¿no? Ya está. Ahora, reitero, a partir de ahí, Marc es una bestia y no puedes contar con él, porque Marc, con que le des una moto que corra un poquito, ya te va a hacer grandes resultados, porque el tío es un máquina, entonces no lo puedes meter en este saco. Fabio Dillan Antonio, en esta carrera de Japón ha dicho que ha probado unas cuantas piezas que todavía no había probado en su moto, que estas piezas le han funcionado y que ha encontrado un setup. Es verdad que Dillan Antonio es muy inconsistente en los resultados y normalmente tiene muchos altibajos a lo largo de una temporada. En general, toda su carrera deportiva ha sido así. También es verdad que ha sido la primera Ducati este fin de semana, tanto en la sprint como en la carrera del domingo, y que llevaba una GP25. A falta de Marc Márquez, también ha dominado esa GP25. Sinceramente yo creo, y es algo que hablamos mucho en los directos con Victoria, al final Pecco ha creado esta moto hecha un Frankenstein. Y ahora volver hacia atrás es imposible, o prácticamente imposible. Eso sí, a mí me sabe muy mal, porque creo que aunque sean pilotos de MotoGP seguimos hablando de personas y hay cosas que no me gustan bastante. Hay gente que está hablando mucho y muy mal de Pecco Bagnaia, insultándole de mala manera, y me parece que hasta ahí podríamos llegar. Pese a que podamos analizar el rendimiento que está teniendo Pecco, que la verdad es un rendimiento bastante malo, creo que no hay que cruzar ciertos límites. Seguimos hablando de personas que te pueden caer mejor o peor, pero siguen siendo personas. Entonces mi manera de pensar o mi filosofía tampoco me permite insultar de esa manera a Pecco. Entiendo que de vez en cuando haya un poco de humor, pero de ahí a cruzar ciertas líneas que yo considero rojas, pues lo tengo que decir, no me parece bien. Y pasamos directamente a la parte de suspensos, y la verdad yo no me esperaba meter a Fabio Quartararo en suspensos este fin de semana, porque tampoco pensé que fuera a ser un fin de semana donde tuviera expectativas, pero es que al final me las creó. Y poco a poco fui pensando que Fabio Quartararo sí tenía opciones de algo en las carreras, primero en la sprint y luego en la carrera del domingo. Es cierto que no me esperaba la pole, pensé que podía estar en primera fila, sí, pero no hacer la pole. Es verdad que el sábado Fabio se empeñó en poner el neumático medio y el neumático medio no era el que tocaba, entonces estuvo sufriendo desde la primera vuelta de la carrera. Pero en la carrera del domingo, por lo que fuera, esa moto había cambiado tantísimo que tampoco fue capaz de pilotarla, quedó incluso por detrás de Alex Rins en esta carrera del domingo. Entonces, viendo que durante el fin de semana estaba mejorando, sí pensé que el domingo podría estar luchando por una tercera posición entre el tercero y el quinto. Tampoco quiero echarle mucho encima a Quartararo, porque es verdad que la moto no le funciona, pero sí que es verdad que si no me ha gustado el fin de semana porque esperaba un poquito más, visto lo que sí tenía en entrenamientos, pues lo tengo que decir. A ver, en aprobados tenemos que meter a dos pilotos, y voy a mencionar también a Pedro Acosta. Vamos a empezar con Pedro Acosta. Me ha gustado mucho el fin de semana que ha hecho Pedro, un fin de semana bastante sólido, en la cual era importante que salieran delante, lo dijo, y estaban teniendo bastantes problemas con esta KTM, con los neumáticos. Todavía falta por pulir la KTM, pero luego en la sprint Pedro consiguió un podio y en la carrera ha vuelto a hacer un top 5. Entonces creo que ha sido un buen fin de semana en general para Pedro. Creo que esta KTM sí que está dando pasos adelante, aunque les ha costado muchísimo. También hay que pensar que venían de un invierno donde no sabían si iban o no iban a correr en MotoGP por todo lo que había con los inversores y el dinero y tal. Aún así, lo que digo,
Yo creo que Pedro ha hecho muy buen fin de semana. Sí me gusta que vayan consiguiendo resultados así más sólidos en ese top 5 que tanto buscaban. Luego hay que hablar del fin de semana de Alex Márquez, que también están aprobados y que es un fin de semana bastante bueno, no en términos tanto de resultados, que también no ha conseguido malos resultados Alex Márquez, sino en términos de campeonato. Ahora mismo ganar o no ganar las carreras está bien, todos los pilotos de MotoGP quieren ganarlas, pero creo que mantener ese subcampeonato e intentar que no se me acerque mucho, que no me recorten muchos puntos, es lo más importante. Y Alex lo ha conseguido. Es un tío que tiene mucha cabeza, que es muy frío, muy calculador, cuando tiene que pensar en lo que tiene que hacer y muy estratega al final. Entonces creo que la verdad ha hecho muy buen fin de semana, ya te digo, no tanto en términos de resultados, que bueno, podía haber conseguido algún podio más, tal, a la carrera del domingo. Eso me ha podido faltar de Alex Márquez, pero en cuanto a términos de campeonato, que ahora mismo es lo que yo más valoraría si fuera Alex o estuviera en el box de Alex, me parece que ha sido un buen fin de semana. Y antes hemos hablado de Pecco Bagnaia y esa GP25 y ahora tenemos que hablar de esa otra GP25 que ha sido la primera Ducati en la carrera del domingo, que ha sido la primera Ducati en la carrera del sábado y es la GP25 de Fabio Di Giannantonio. Di Gia reconoció el domingo que había puesto unas cuantas piezas que hasta ese momento no habían probado, pero que como ahora es piloto factory de Ducati, pues tiene un montón de piezas a su disposición para desarrollar la moto, poner el setup que a él le gusta. Entonces, practicando con estas piezas y tal, probando con estas piezas, encontraron una configuración para su moto que poco a poco hizo que se sintiera mejor conforme iba avanzando el Gran Premio. De hecho, se vio que la sprint estaba bien y que luego ya en la carrera del domingo estaba muy bien. Y de nuevo ha podido sacar rendimiento de esas últimas vueltas donde él siempre ha tenido más ritmo. ¿Por qué es importante esto? Porque teniendo en cuenta que Di Giannantonio tampoco es un piloto estrella, no un piloto top al estilo de Marc Márquez, sino que es un piloto pues de la zona media de la parrilla, creo que es bastante importante que Di Giannantonio finalmente sí haya encontrado un setup. No ha tenido malos resultados en general Fabio Di Giannantonio para el tipo de piloto que es. Aunque haya grandes premios en los que le está costando bastante, no pierde la actitud y no pierde esa sonrisa. La actitud de Di Giannantonio me parece que es mucho más positiva, pese a que es verdad que están teniendo problemas con esta GP25, que la actitud que tiene Pecco. Y creo que en esa actitud radica que este fin de semana, a falta de Marc Márquez, esa GP25 haya sido la primera Ducati. Y pasamos a los sobresalientes, a mi parte favorita del fin de semana. Y tenemos a dos pilotos. Este fin de semana sí tenemos a dos pilotos. El primero de los pilotos es Marco Bezzecchi. Es verdad que no es un fin de semana. Yo esperaba que hiciera primero y primero, aunque era muy complicado porque tenía esas dos long laps en la carrera del domingo. Pero aún así, el sábado la cagó en la salida otra vez. Remontó y al final remontó hasta el primer puesto. O sea, adelantó a Raúl Fernández. Luego en el domingo tenía esas dos long laps que parecía que a una de ellas la había hecho a destiempo, al final no. La estrategia funcionó, la estrategia de salir bien, de sacar un poco de ventaja para cuando terminase la primera long lap no estar muy lejos, muy atrás en el grupo, funcionó y cuando hizo la segunda long lap apareció sexto, séptimo. Por esa parte creo que se ejecutó perfectamente y saldaron muy bien con los problemas que tenían de la sanción. Y a partir de ahí la verdad es que sí que pensé que con tantas vueltas que quedaban podría haber llegado más cercano a Raúl Fernández, tal vez podría haber llegado segundo, pero se tiró mucho tiempo en el grupo de detrás, le costó adelantar a muchos pilotos pese a todo el ritmo que llevaba y Marco reconoció que al tirar durante las 3 primeras vueltas para abrir hueco para cuando hiciera la long lap, que no perdiera tanto tiempo, pues se había desgastado un poco el neumático de más. No pasa nada porque creo que aún así, habiendo hecho 2 long laps, un tercer puesto está súper bien. Y creo que ahora mismo la clasificación general es un poquito más justa, porque ahora sí que creo que los 3 hombres más rápidos y que mejor temporada han hecho están clasificados 1, 2 y 3 en el Mundial en el orden en el que corresponde. Y el último de los sobresalientes no puede ser otro que Raúl Fernández. Hizo segundo en la sprint, hizo primero en la carrera del domingo y ¿qué quieres que te diga? Es un chaval que pese a lo joven que es ya había pensado retirarse de MotoGP porque su situación deportiva le había quitado la sonrisa y las ganas de vivir y me parece increíble, me parece que se lo merece un montón, ha hecho un fin de semana muy bueno, venía ya teniendo fines de semana con mucho más ritmo, mucho más completos, estando mucho más sólido ahí delante y cuando vas chutando a puerta pues al final alguna entra y es gol y en ese sentido Raúl se lo merecía un montón. Y la semana que viene tendremos la carrera
carrera de Malasia en el circuito de Sepang, un circuito bastante complicado en cuanto al físico por el calor y la humedad. También a las motos le pide mucho este circuito precisamente por esas dos condiciones de calor y humedad. La lluvia, sabéis que en Sepang nunca está descartada. Y el Gran Premio de Malasia va a ser el último Gran Premio de la gira asiática.